Bueno, lo primero que hay que decir es que, en términos generales, los juicios de la corrupción llamada K y también los que van a venir sobre las llamadas causas M no van a detenerse. Ustedes saben, hay 12 jueces federales en Comodoro Pi. No hubo una reunión, como circuló en algunos círculos en los últimos tiempos, para ponerse de acuerdo entre ellos o para decidir qué estrategia iban a plantear de cara a lo que viene. No lo hubo. Es más, saben que Alberto Fernández, si es elegido presidente, es un hombre del derecho, es profesor de Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires. Pero no obstante, les diría que, por esta cuestión, les decía, de los que hacemos judiciales, hablando con cada uno de ellos y con muchos especialistas, los jueces quieren actuar, y lo han hecho, pero quieren afianzar la idea de actuar bajo su propio criterio. Incluso dentro de ese propio criterio, porque los jueces no tienen jefes, ni tienen gente a quien rendirle cuenta por sus acciones. Ese es un tema que dejo casi como una cuestión que hace nuestro sistema democrático, constitucional y al sistema judicial. Interpreta, cada uno de los jueces de manera muy personal y colectiva en el sentido de los equipos a los que pertenecen. Ustedes sepan que cada juez y cada fiscal tiene un equipo con el que trabaja. La interpretación de cada una de las causas está dado por las doctrinas que ellos aplican y, por supuesto, por los códigos que siguen. Pero miremos el caso de Claudio Bonadío, una especie de llanero solitario, un hombre muy particular, como alguien que tiene sus propios tiempos y sus propias reglas. No hay nadie que, por ejemplo, marque sus tiempos, incluso en los momentos más particulares y frente a un escenario político que pareciera ir para otro lugar, después de las PASO, eleva a juicio oral la causa Cuadernos. Quiero detenerme un segundito, por más que ustedes sepan en general que se trata de una causa histórica para la justicia. Creo que después de la causa Cuadernos, y por supuesto hubo otras antes, la justicia argentina tiene un enorme desafío. Nada será como antes, después de la investigación en esa mega causa. ¿Por qué? Son 172 los procesados. No, ni 1, ni 2, ni 5, ni 10, como están en los juicios orales hoy. 172. La mayoría son empresarios. Casi por primera vez, salvo excepciones, por supuesto hacemos una generalidad en este caso, los principales empresarios de la Argentina son acusados de pagar coimas, porque ustedes saben que para que los funcionarios sean acusados de delitos, tiene que haber en este caso un ámbito privado que ha pagado coimas. La mayoría son empresarios. Y por supuesto hay 31 arrepentidos. Y me detengo un segundito. Los arrepentidos, esta figura que ha sido aplicada por primera vez en la Argentina para causa de corrupción, deberán ser validada en la etapa de los juicios orales. Ahora llegamos ahí. Decimos que en la etapa de instrucción ha sido súper valiosa, porque ustedes se imaginen que para un fiscal y un juez en la justicia federal funciona de esa manera, investigan a la par. Es muy difícil a veces conseguir las pruebas para determinar un presunto delito, que es lo que se necesita para luego elevar la causa a juicio oral. Los arrepentidos han dicho que ellos formaron parte de la trama del delito, que ellos pagaron sobornos, que ellos, como en el caso de Manzanares, constituyeron sociedades, compraron bienes, lavaron dinero, adquirieron y pagaron sobornos, en otros casos. Adquirieron bienes cuyo dinero venía de los sobornos. Y la figura del arrepentido es fundamental y también es un antes y un después para la justicia argentina. Esto tiene que ser bien entendido por la ciudadanía porque, reitero, el paraguas sobre el que quiero hacer este comentario tiene que ver con eso. ¿Es posible combatir la pobreza sin combatir la corrupción? ¿Podemos pensar en una sociedad más justa, con menos pobres, teniendo eso como la emergencia nacional, con dirigentes investigados por corrupción?
o en medio de juicios orales? Es una buena pregunta para constituir o para pensarnos como sociedad y en un país un poco más justo. En ese sentido, los arrepentidos estarán custodiados probablemente, porque así lo marca la ley, por quienes posiblemente también gobiernen. Ahí hay un tema muy interesante y que será insólito a la vez, pero eso quedará para después. En el mientras tanto, los jueces siguen actuando y tenemos que dividir la justicia en dos momentos. Las causas de corrupción del gobierno anterior casi terminaron su etapa de instrucción, en su enorme mayoría. A saber, estamos en medio del juicio oral de la ruta del dinero K, ustedes saben, Lázaro Báez, los contadores Chueco, Gadín, el arrepentido Leonardo Fariña, Federico Láscar, el financista, Fabián Rossi. A partir de la financiera SGI La Rosadita enviaban dinero al exterior. Ese juicio es uno de los que está en pleno debate oral. Fariña tiene que volver a declarar ahí como arrepentido. Sigamos. La cuestión es que, en definitiva, los jueces tienen decisiones propias y da la impresión de que ahora vendrá la etapa probablemente en que se investiguen las causas de este gobierno, en la etapa de instrucción. Pero nosotros tenemos que estar atentos a lo que va a pasar en los tribunales orales. Por eso es importante. Hola Diego, Cecilia, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿Todo Hugo. bien? Es importante tener a alguien como Daniel Sapsay, porque la experiencia de alguien que es constitucionalista permite mirar un poco más allá de esta foto que hoy tenemos delante nuestro y que nos preguntamos: ¿qué harán los jueces con la causa de corrupción frente a lo que viene? ¿Qué harán? ¿Cómo se moverán? ¿Actuarán como una corporación? ¿O actuarán como la sociedad de algún modo les demandó y ellos ejecutaron, es decir, instrucciones que van a un debate oral? Como les decía, la etapa de los juicios orales empieza, en muchos casos ya está transcurriendo. Obra Pública, Cristina Fernández deberá declarar como acusada de ser la jefa de una asociación ilícita. Y en otras causas, por ejemplo, Cuadernos o Tesuri y los Sauces, que irán a juicio oral seguro el año que viene, aparecen allí algunas señales. Les cuento una que es anecdótica, aquí lo marcamos, pero en este sentido vale la pena por ir reiterarlo. Ustedes saben que la cantidad de expedientes de esa investigación, o Tesuri y los Sauces, dos sociedades a través de las cuales se cree que se lavó el dinero de la corrupción, están en el edificio de la Armada. El Tribunal Oral Federal número 5 dice que todavía no puede adquirir esos instrumentos físicos, por lo tanto es muy probable que esa causa vaya a juicio oral el año próximo. Ahí tenemos un dato. Sin embargo, en el Tribunal Oral Federal número 2 se desempeña, como les decía, la causa de la ruta, de la obra pública, y en el Tribunal Oral Federal número 4 la causa de la ruta del dinero K. En el 7, y ahora vamos a ver quiénes lo componen, estará la causa Cuadernos. Y en el 5, como les decía, las causas Otesuri y los Sauces. Cuando uno consulta las fuentes, estos jueces en general, hombres que se juegan su prestigio cuando dictan una condena, cuando dictan una sentencia, son muy desconocidos en general, como la mayoría de los jueces de instrucción, se juegan su carrera en una maquinaria judicial que ya les pasó la pelota de la etapa de instrucción a la que les corresponde dictaminar a ellos. Con lo cual, ahí es donde me parece que tenemos que mirar el escenario. Pero reitero, es muy difícil que la maquinaria judicial pueda frenarse. Es más, frente a cierta preocupación ciudadana sobre el accionar judicial, es una de las instituciones, también junto con la de los periodistas, que más prestigio ha perdido en los últimos tiempos. Ellos quieran revalidar sus elementos morales y sus valores
profesionales, evitando que la impunidad sea una condición natural de las causas de corrupción en la Argentina. Puede pasar, y ahí es donde tenemos que estar atentos, ciertas demoras, ciertas nulidades aceptadas, ciertos cuestionamientos de la defensa, que es parte, por supuesto, del juego de los procesos judiciales, que puedan obstaculizar de algún modo o impedir que los juicios, que como en el caso de Cuadernos, se instruyó en 1 año y algunos meses, esas causas demoren muchísimos años más. Margarita Stolbizer acá habló de lo que pasó en el caso de la venta ilegal de armas durante el menemismo. 15 años y otros casos que podríamos remitirnos para explicar por qué muchas veces se demora tanto, y ustedes saben que la justicia lenta no es justicia. Por lo cual, lo que me parece es importante seguir es el accionar de esos tribunales, el avance de esos juicios. Se supone que la ruta del dinero acá debería tener un veredicto antes de fin de año. ¿Lo tendrá? ¿Los jueces son conscientes de la demanda social? Que no es posible que por más que la elección pueda cambiar y los dirigentes puedan ser otros, hay una demanda ciudadana que exige de parte de ellos un compromiso efectivo. No está en duda eso, digo, es la pregunta que hoy nos planteamos. Ahora bien, el sistema judicial, por suerte, tiene también otras garantías. No es un sistema perfecto, lo sabemos, todos los sistemas son imperfectos, pero hay una garantía que es importante y está dada por el rol de los fiscales. Los tribunales orales en sus juicios tendrán fiscales acusatorios y los fiscales nos representan a nosotros. Los fiscales representan al Estado. Los fiscales son los que tienen que acusar. Los fiscales serán los que digan, y esto ahora Sausay me corregirá si estoy cometiendo un error técnico, si hay que cuestionar la declaración de un arrepentido, si es necesario que el arrepentido declare, porque ahí está la cuestión. Por supuesto que ningún arrepentido va a declarar en su contra porque va a tener una doble pena, falso testimonio, pero va a ser cuestionado seguramente. No porque tenga el diario del lunes, sino porque la experiencia se lo indica. Ya fueron cuestionados los arrepentidos e imputados colaboradores en las etapas de instrucción. Entonces, los fiscales le dirán a sus arrepentidos o a los arrepentidos en las causas que ellos instruyen, investigan y acusan, si es necesario que declaren o no, porque las nulidades van a llegar. Y el otro tema es el de las prisiones preventivas. Por supuesto que se va a revisar la doctrina Irurzun. Por supuesto que Alberto Fernández lo dejó de manifiesto. Que las prisiones preventivas son una excepción, es decir, que las personas deben estar detenidas cuando obstaculizan la justicia o cuando hay peligro de fuga. Y en muchos casos pueden ser revisadas con la correspondiente jurisprudencia que avale la garantía de alguien que puede estar en libertad siendo juzgado. Ahora, ¿cómo actuará el resto de los jueces? Bueno, ahí aparecen jueces como Ariel Lijo, ustedes saben, es uno de los jueces que además es docente, o Sebastián Casalelo, o Julián Ercolini, que más allá de las opiniones de Alberto Fernández, son previsibles en cuanto a su actuación. Otra jueza con identidad propia y sus métodos particulares, porque, claro, tiene muchos años en los tribunales federales, es María Servini. Ella conoce y tiene buena relación con Alberto Fernández, incluso con Macri. Canicova Corral quiso congraciarse con Alberto Fernández, pero en Comodoro Pi lo ven más cerca de la jubilación que otra cosa. Y la nueva jueza, la que se incorporó durante este gobierno, Capuchetti, una mujer muy técnica que fundamentó sólidamente la decisión sobre Cristóbal López y Fabián de Sousa. Así como durante los gobiernos de Néstor y de Cristina no se pudieron parar los juicios de lesa humanidad, tampoco serán imparables los juicios de la corrupción del anterior gobierno. Y probablemente, y no descubro nada, avanzarán las instrucciones sobre las causas de este gobierno.
Obra pública, decía, Ruta del Dinero Local, Los Sauces o Tesur, son imparables porque, terminada la etapa de instrucción, ningún juez arriesgará su propio prestigio para cambiar esta idea si es que efectivamente merecen una condena. Las pruebas están, los expedientes están alimentados por los testimonios y por las pruebas recogidas durante varios años en la mayoría de esas causas. Pero nosotros tenemos que seguir de cerca el accionar de la justicia, porque no habrá manera de pensar en una sociedad que progrese y que pueda terminar con su mal mayor, que es la desigualdad y la pobreza, sin que puedan constituirse sobre valores morales más altos. Esa es una de las asignaturas más importantes que me parece nos queda por delante como argentinos. Pensar en una dirigencia con una moral alta, capaz de enfrentar, mirando a los ojos, la pobreza y la desigualdad social.